Israel y Hezbolá están cada vez más cerca de la posibilidad de un cese del fuego. Esta es información en desarrollo. Hay que estar muy atentos a los eventos que se van a conocer en las próximas horas porque puede cambiar la escena en Oriente Medio después de más de un año de una guerra ininterrumpida, más allá de la semana que duró la tregua entre Israel y el grupo terrorista Hamás en noviembre ya del año pasado. Fíjense, se está cumpliendo un año, ya se cumplió un año de aquella tregua que permitió la liberación de más de 100 rehenes. La realidad es que después la guerra ha sido incesante por la decisión tanto de Hamás como de Hezbolá de atacar sin parar, sin detenerse a Israel, que por supuesto ha respondido a esos ataques y ha dejado a Hezbolá reducido a una expresión mucho menor de lo que era, con su cúpula completamente desmantelada porque todos los altos mandos de todas las principales ramas fueron eliminados. Eso incluye al histórico líder Hassan Nasrallah y a su primo, que había sido su sucesor. En este contexto, con una porción significativa de sus misiles destruidos, con más de 3.000 terroristas abatidos, con sus comunicaciones cortadas, esta organización, que tiene mucho poder territorial en Líbano y que no lo quiere perder, a diferencia de lo que sucede con Hamás en Gaza, está cada vez más dispuesta a una negociación. En este momento, Benjamin Netanyahu, el primer ministro de Israel, está terminando de definir con su gabinete de seguridad si acepta esta propuesta que ha sido impulsada por los Estados Unidos, también con participación de Francia, para lo que serían 60 días de cese del fuego, con algunas condiciones que hay que terminar de definir, pero que en principio ya estarían resueltas. ¿Qué es lo que se va a establecer? Vamos a ver el mapa que nos traslada al epicentro de este conflicto y también que nos permite entender qué es lo que se está conversando. Te digo esto mientras continúan los ataques, porque hasta que no se firme el cese del fuego, Israel por lo pronto va a tratar de atacar hasta el último terrorista que pueda. En este momento acaba de disparar, se estima, a cerca de 20 blancos de Hezbolá en los alrededores de Beirut. Beirut está, para que nos ubiquemos, bastante más hacia el norte de lo que es el Líbano. Acá lo que vemos es el sur, que es donde está concentrado el grueso del conflicto. Es decir, así como ayer Hezbolá disparó más de 250 cohetes que dejaron varios heridos en Israel, Israel continúa con sus operaciones para desmantelar la capacidad de acción de esta organización terrorista. Lo que nos muestra este mapa, para que se entienda, aquí es Israel, esto es Líbano. Lo que ves aquí es toda la zona que divide a la frontera de ambos países. En rayas es la zona que Israel debió evacuar. Recordemos, Israel tiene 60.000 evacuados en el norte, son quienes vivían en todos estos pueblos de frontera, 60.000 evacuados que no pueden volver a sus casas, además de los más de 100 muertos, muchos de ellos civiles, asesinados en los distintos ataques con cohetes de Hezbolá. Lo que ves en azul más oscuro, ya del otro lado de la frontera, es donde Israel ha avanzado y tiene posiciones ya dentro del Líbano, a partir de la decisión que tomaba hace algunos meses de empezar con una incursión terrestre sobre el sur del Líbano. Vas a ver en puntos amarillos que están distribuidos prácticamente por toda esta zona los lugares donde Israel emitió alertas de evacuación, como siempre Israel, avisando a los civiles para que evacúen, para luego disparar. ¿Por qué? Porque en todos estos puntos amarillos, en pueblos, en edificios y en casas de familia, Hezbolá tenía instalados sistemas de lanzamiento de misiles, sistemas de lanzamiento de cohetes. Se calcula más de 200.000 cohetes que tenía, muchos de esos disparados, una gran parte también destruidos por la ofensiva aérea de Israel. Además de todos los túneles que había construido en toda esta zona, cerca de la frontera, para prepararse para un ataque como el que Hamás realizó el 7 de octubre de 2023, es decir, ingresando por esos túneles, ingresando a Israel, secuestrando gente del norte y llevándosela a esos túneles para, bueno, sostener un tipo de extorsión como el que realizó Hezbolá. Lo que ves acá, algo que ya hemos hablado aquí en DNews, es el río Litani. Un río muy importante porque además atraviesa todo el Líbano, porque después va hacia el norte, y es el área que Israel quiere y necesita que sea una zona de amortiguamiento. ¿Qué es una zona de amortiguamiento? Cuando hay un conflicto territorial entre dos países, o en este caso, entre un país democrático que respeta los derechos humanos y una organización terrorista, lo que quiere
decir zona de amortiguamiento es una zona liberada, pero que significa que no haya presencia de ninguno de los dos bandos en disputa, ni presencia israelí, pero tampoco presencia de Hezbollah. Y que no haya presencia de Hezbollah significa que no haya combatientes, que no haya lanzadores de misiles, que no haya búnkeres con armamento, que no haya ningún tipo de presencia de Hezbollah. La última guerra, en el año 2006, entre Israel y Hezbollah, había terminado con un acuerdo mediado por la ONU, por la cual la UNIFIL, la Unidad de las Naciones Unidas para esta zona en el Líbano, los cascos azules de la ONU, iban a estar allí para garantizar, ¿qué cosa? Que Hezbollah no cruzara este río y que toda esta zona que ves acá estuviera libre de la presencia terrorista. Como sabemos, Hezbollah no solo pasó, sino que instaló miles de cohetes, puso bases y la ONU no hizo absolutamente nada, como suele ocurrir. ¿Qué es lo que quiere ahora Israel? Primero, garantías de que Hezbollah vaya al norte del río Litani. Garantías de fuerzas que no sean de la ONU, que tengan presencia allí y que garanticen entonces que Hezbollah no vaya a cruzar este río. Esto implica presencia de Estados Unidos, presencia de Francia, algo que en algún momento generó resistencia a Israel, y también presencia del ejército libanés. Recordemos que Hezbollah no controla al ejército regular del Líbano. De hecho, tiene mucha más fuerza Hezbollah que el ejército libanés. Segundo, garantías de que si en el marco de estos 60 días Hezbollah viola el acuerdo, ingresa, dispara y hace algún movimiento contra Israel, Israel ingresa de vuelta al Líbano, porque obviamente en el marco de este acuerdo Israel se retiraría, pero ingresaría de vuelta ante la hipótesis de un nuevo ataque de esta organización terrorista. Si esas condiciones se reúnen, es muy posible que hoy se termine de anunciar una tregua, un cese del fuego por 60 días. Si se cumpliera ese cese del fuego a lo largo de los 60 días, podría ser prorrogado quizás por bastante más tiempo. Hezbollah lo necesita porque sabe que está en una situación desesperante. En Israel hay diferencias porque hay sectores más duros dentro del gobierno, por ejemplo el ministro de Seguridad Interior, Itamar Ben-Gvir, que dicen no. Si nosotros accedemos a este acuerdo nos va a pasar lo mismo que pasó en 2006 y entonces Hezbollah se va a poder rearmar. Hay que continuar con esta guerra para terminar de destruir a esta organización terrorista. Otros dicen no se va a poder destruir a Hezbollah por la fuerza que tiene este grupo y por la penetración que tiene en Líbano. Es mejor un buen acuerdo ahora que seguir prorrogando la guerra. Todo indica que va a ganar esta posición y que hoy se va a terminar de anunciar este cese del fuego, que podría, entre otras cosas, cambiar también la escena en Gaza, porque Hamás quedaría mucho más aislado y quizás más presionado para terminar de firmar un cese del fuego también, que incluya, por ejemplo, la liberación de al menos algunos de los rehenes que puedan continuar con vida, porque 101 siguen en Gaza sin poder ver la luz.